Producciones Culturales Soler Media, presenta, el capítulo 9 de la serie Cultura Económica. En este capítulo se explican los conceptos macroeconómicos. Para empezar, se debe tener en cuenta que en la economía de un país, existen grandes cantidades de unidades económicas independientes. Unidades como las familias, las empresas y las instituciones públicas. Todas juegan un papel específico en el conjunto de la actividad económica. La actividad económica genera unos flujos de productos, de renta y de gasto en los que participan cada una de estas unidades económicas. Todo el conjunto constituye una realidad compleja que es investigada por la macroeconomía. Así, la macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia los agregados económicos, agregados de demanda, de oferta, magnitudes monetarias, etc. A su vez, estos agregados son la expresión numérica de las principales variables sociales. Estos agregados se miden a través de la contabilidad nacional que comentaremos en el siguiente capítulo, cuyo objetivo es ofrecer una representación cuantificada completa, sistemática y detallada, de la economía de un país, de sus componentes y de sus relaciones con otras economías. Todo ello a través de un conjunto integrado de cuentas macroeconómicas y tablas. Todas ellas basadas en una serie de conceptos, clasificaciones y reglas contables aceptados internacionalmente. Los conceptos y magnitudes macroeconómicas básicas hay que analizarlos en el contexto de una economía abierta, ya que es esta la realidad dominante hoy en día. Y en efecto, parece que cada vez lo será más, por los procesos de liberalización comercial y de liberalización de los movimientos de capitales. De hecho, en la identidad de equilibrio de una economía, el sector exterior se interrelaciona con el sector público y el sector privado. Una buena forma de estructurar el estudio de estos conceptos y magnitudes macroeconómicas es observar la economía desde sus tres perspectivas, desde el lado de la producción, desde el lado de la retribución de los factores de producción, y desde el lado del gasto o utilización de la producción. En primer lugar, considerando la economía desde el lado de la producción, obtenemos el Producto Interior Bruto o PIB, y el Producto Nacional Bruto o PNB. El PIB se calcula como el valor de la producción total final de todos los bienes y servicios producidos anualmente por todas las empresas que hay dentro de las fronteras de un país. Los servicios y bienes son finales, porque es producción consolidada que implica agregación sector por sector, eliminando posibles duplicaciones de cálculo. Se llama interior porque es, como decimos, en el interior de las fronteras. Se llama bruto porque no se deducen las amortizaciones del capital depreciado. De hecho, si las deducimos, tenemos entonces el PIN o Producto Interior Neto. El PNB es más amplio, es el valor de la producción obtenida por los factores productivos nacionales, situados en el país y en el extranjero. Para convertir el PIB en PNB, es necesario deducir los intereses, beneficios y dividendos obtenidos por los activos que, habiéndose generado en nuestro país, son propiedad de extranjeros. Del mismo modo, se han de añadir los intereses, beneficios y dividendos obtenidos por los activos localizados en el extranjero, pero pertenecientes a nacionales españoles. Respecto del PIB y del PNB, deben realizarse tres consideraciones. La primera, es que ambas macromagnitudes sirven como indicadores de la magnitud de la economía. Pero para juzgar el grado de desarrollo económico, se hace en términos per cápita, y se dividen por el número de habitantes del país. Así se consigue indicadores de la productividad relativa y por ende, del bienestar material relativo. Sin embargo, tanto el PNB per cápita como el PIB per cápita tienen numerosas limitaciones. Señalan solamente una media, y no dan cuenta de la distribución del producto. Tampoco dan cuenta de externalidades negativas, como la contaminación o el deterioro ambiental, ni registran tareas no remuneradas como las que se realizan en los hogares y comunidades, o la economía sumergida. De ahí que no sean indicadores perfectos del bienestar relativo de los países. Por lo tanto, deben utilizarse conjuntamente con otros indicadores, como la distribución del producto, la incidencia de la pobreza, el acceso a la educación, etc. El tomar este enfoque más abierto del bienestar es lo que intenta el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD. Como segunda consideración, diremos que durante el proceso de cómputo del PIB y el PNB, no debe olvidarse que la producción se mide a precios de mercado en unidades monetarias. Así que su valoración vendrá afectada por las variaciones del poder de compra del dinero.
Para poder medir el PIB o el PNB, con una unidad de medida fija que no esté sujeta a variación, y que permita hacer comparaciones de unos periodos de tiempo con otros, se define el producto real en una unidad monetaria constante. Así, el PIB nominal sería el valor de la producción medido en unidades monetarias corrientes del año en curso, y el PIB real, sería el valor de la producción medido en unidades constantes de un año determinado, considerado como año base. Y como última consideración, diremos que una vez definido el PIB como la producción total de bienes y servicios finales, resulta que los bienes intermedios deben excluirse del cómputo, para no caer en la doble contabilización. Como resulta difícil computar solamente los bienes y servicios finales, para el cálculo del PIB, se puede sumar el valor añadido bruto o VAB, en cada fase de producción, definido este como el valor de las ventas de una empresa, menos el valor de las materias primas y otros bienes intermedios. Esta es una manera de cálculo del Producto Nacional, esto es, desde el punto de vista de la oferta o de la producción, el llamado método del producto. Pero hay que tener en cuenta que el PIB también puede computarse de otras formas, en la medida en que se cumple el flujo circular del producto. El punto de vista del ingreso es el método de la renta. Y es que el Producto Nacional debe coincidir con el flujo de los costes totales o rentas pagadas a los factores por su contribución al output total. El punto de vista de la demanda o del gasto será el método del gasto. Y es que el Producto Nacional debe coincidir con las demandas finales de los productos de la economía. No obstante, observando la economía desde el lado de la retribución de los factores, aparece la renta nacional neta, que es la suma de la retribución de los factores nacionales. Está la retribución del factor trabajo, es decir, los sueldos y salarios, que en la contabilidad nacional aparecen como remuneración de asalariados. Está la retribución del factor tierra y la retribución del factor capital, que incluye los intereses y los beneficios menos la depreciación. Las rentas del capital, las rentas de la tierra y la depreciación aparecen agregadas en la partida de contabilidad nacional denominada excedente bruto de explotación o renta mixta, sumándoles las subvenciones del Estado, y restando los impuestos a la producción. La renta personal disponible o renta disponible, se obtiene restando a la renta nacional todas aquellas partidas que no pueden ser utilizadas por los individuos para gastar o ahorrar. Es decir, a la renta nacional, debemos restarle los impuestos directos, sobre las familias y sobre las empresas, las cotizaciones a la seguridad social, los beneficios no distribuidos por las empresas, también el llamado ahorro de las empresas, y sumarle las transferencias del Estado, como los subsidios de desempleo y las pensiones. Viendo la economía desde la perspectiva del gasto, esto es, el destino de toda la producción de la economía, tenemos en cuenta que parte de los bienes serán consumidos por las familias, lo que se denomina el consumo. Y que parte de los bienes serán adquiridos por las empresas, tanto para ampliar su capacidad productiva, como para mantenerla constante si es que ésta se ha depreciado. Es lo que se denomina inversión, que también incluye el gasto de las familias en vivienda. Y que otra parte de los bienes serán adquiridos o consumidos por las administraciones públicas, lo que se denomina gasto público. Y finalmente, como quiera que nos encontramos en el contexto de una economía abierta, parte de los bienes serán exportados, he aquí las exportaciones, a las que si restamos las importaciones, obtenemos las exportaciones netas. Por tanto, la demanda agregada de la economía es precisamente la suma de todos estos destinos de la producción. El consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Teniendo en cuenta las identidades de contabilidad nacional vistas, que ligan los flujos de producción y de retribución y gasto, puede llegarse a la identidad de equilibrio de la economía abierta, la llamada identidad ahorro e inversión, que es la que establece las relaciones entre el sector privado, el sector público y la economía exterior, de tal forma, que un desequilibrio cualquiera, ya sea déficit o superávit, en uno de ellos se traslada en un desequilibrio de signo opuesto, superávit o déficit, en los otros. Por tanto, por ejemplo, puede decirse que el ahorro privado debe financiar la inversión privada, el déficit del sector público más el saldo de las transacciones con el exterior. Puede decirse también, que si el sector público tiene un déficit, este deberá ser financiado con el superávit del sector exterior y o del sector privado. Además de las magnitudes anteriores, que nos han permitido llegar a la identidad de equilibrio básica, existen también otras macromagnitudes básicas, son la tasa de paro, la inflación, los tipos de interés, los tipos de cambio y la balanza de pagos.
La tasa de paro mide el porcentaje de personas desocupadas sobre el total de la población activa. Es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes, ya que la desocupación es la constatación de que en una economía hay recursos ociosos, sin utilizar, esto es, que la economía no está sacando partido a todas sus potencialidades. Otro dato tan trascendente para la economía como la tasa de paro es el nivel medio de precios y la inflación. El tipo de interés es el precio del dinero, esto es, el precio que se paga por el dinero prestado. Generalmente se expresa como porcentaje del principal. De hecho, es el precio que vacía los mercados financieros, esto es, el que iguala el ahorro a la inversión. En la economía existen distintos tipos de interés diferenciados según el riesgo y las regulaciones institucionales, si bien está todos ligados entre sí. En el vértice de la pirámide, está el tipo que determina el Banco Central Europeo, como instrumento de su política monetaria. El tipo de cambio es la relación de equivalentes entre monedas, medida por el número de unidades monetarias de un país que es preciso entregar, para adquirir una unidad monetaria de otro. La balanza de pagos refleja las transacciones con el resto del mundo que hacen en un año los residentes en un país. Y refleja la capacidad o la necesidad de financiamiento de una economía. Hasta aquí hemos descrito los conceptos macroeconómicos. En el próximo capítulo, se explicará la contabilidad nacional. Puede adquirir contenidos de cultura económica y acceder a la formación en habilidades profesionales, a través de la web de Soler Media, www.solermedia.es. Recuerde, el conocimiento mejora la calidad de vida.